bien, vamos a titularlo Israel siempre presente. No se olvide, hermano, ir a redes sociales. Estamos bajones en visitas. Así que, hermano, ahí le encargamos que le eche una visitada. Y un like nada le cuesta, ¿sí o no? Porque sí le cuesta mucho apretar ahí donde está el gordo. Bien, vamos a ver un tema especial. Vamos a ver un tema tierno, ya que algo pocos conocen, el amor que se desarrolla por la obra. El apóstol Pablo no puede ocultar que amaba a la iglesia. Pero sentía algo especial por Jerusalén. Cosa que debemos entender. Esa ciudad de Jerusalén es especial para muchos. Es un lugar especial porque David fue conquistando los territorios y se la dedicó a Dios. Jerusalén, la ciudad santa, es la ciudad apartada, y Dios se la recibió. Antes de que se llamara Jerusalén, su nombre era Jebús. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y dice el versículo 21, dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu, ¿dice a dónde? A Jerusalén. Todos los que son de temperamento de Pablo son los mejores planeadores. Esas personas que son de ese temperamento siempre traen un proyecto. Hay personas que viven de rebote. No sé, ¿verdad? Si algún día vio la película del Titanic, ¿verdad? Decía el Jack que hoy estaba aquí, mañana pues está en otro lado y al otro día amaneció ahogado. No tenía un plan para su vida. No hay quien les reclame, no hay quien les llore, pero el líder moviliza. Y cuando moviliza el líder, algo pasa. Así que, hermanos, no hay como ser organizado, porque cuando eres organizado siempre te va a proyectar a tener tu vida ordenada. Y eso aprenden los grandes hombres que están en la Biblia. En la mañana veíamos a uno: planeación, tener metas claras, cortas, a largo, a mediano plazo es bueno. Quien vive a como caiga la cosa no sirve, porque todo queda bajo la suerte. Aquí es tener la vida organizada. Entre más ordenado estés, hermano, mejor Dios te puede usar. Dios, hermano, es completamente ordenado. ¿Quién escribe estas líneas? ¿Quién escribe es Lucas? Lucas es quien escribe el libro de los Hechos. Y insinúa de una manera breve algo que encontramos en las cartas del apóstol Pablo, que siempre traía presente la ciudad de Jerusalén. Cuando termina cada viaje, los 2 viajes que él termina, y ahorita que todavía no lo termina, se va a Jerusalén y se va a dar cuentas. Va allá donde inició todo. Entonces aquí se ve muy corto lo que señala Lucas. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. O sea que esa ciudad, la iglesia siempre la traía presente, porque en Jerusalén pasó algo muy triste. Vino tremenda persecución, y esa persecución como que los opacó a la iglesia de Jerusalén, porque su desarrollo de esos... ¿Me ayudarían con el bafle? Apretarlo un poquito por acá, siento rebote. Solamente se ve hasta el capítulo 12. Un poquito más allá, por favor, un poquito, siento rebote. Gracias. Fíjese, hermano, que algo que a veces no se ve. Antes de que estuvieran los 4 evangelios corriendo,
solamente había información de las cartas. Las primeras fueron Primera y Segunda de Tesalonicenses, la carta de Santiago, y antes de que hubiera un ejemplar como este, hermano, después llegaron las cartas a Santiago, las cartas a Judas, y la iglesia, hermano, siempre que uno analiza y ve las cartas, puras dificultades. Quien quiere estar en la iglesia y no obedecer, está equivocado de lugar. Aquí no es, si en la escuela, hermano, cuando alguien va a la escuela, no haces lo que quieras. Tú no le dices a los maestros o al director, yo si quieren vengo a tal horario, si quieren. Si quieren, no, y si no quiero, no hago esto. Entonces, había muchas dificultades en la iglesia. Y entonces, como no estaban los evangelios circulando, pues los apóstoles enseñaban lo que tenían revelado, pero todas las cartas que son contestaciones era porque había dificultades en la cantidad de congregaciones pequeñas que había en ese tiempo. Y esa persecución sobre Jerusalén duró sobre 50 años. No es fácil, hermano, con una prueba de 15 días de no tener trabajo, o se sube a un mes, 2 meses, no debe de ser fácil. Imagínense 50 años estarse cuidando. Entonces, en ese tiempo, la iglesia de Jerusalén cayó en tremenda pobreza material. Usted debe saber, hermano, que cuando hay una persecución, como sea, llámese religiosa o la que sea, o una guerra, o una revolución, lo único que trae es retrasos. Ya la gente ya no estudia, no puede trabajar, ya no consume, porque el movimiento que tiene el mundo es porque consumimos cosas. Saliendo usted de aquí, por lo menos va a comprar tortillas, ¿sí o no? Y tiene chance un refresco, ¿sí o no? Hace gastos, pero imagínense en una persecución donde dicen, estamos tras estos locos. Y entonces no se puede hacer nada cuando hay una persecución, cuando hay una guerra, porque de inmediato te cae el sistema. Un ejemplo cercano es el país de Cuba. No hay desarrollo ahí. Es bien triste ver un video de Cuba. Yo no lo aguanto. No aguanto ver que los coches tienen 70 o 80 años. Y yo digo, aquí mi Astra sería codiciado. Una bici que está arrumbada la quisiera. No hay desarrollo. Tremenda vergüenza ese sistema comunista y opresor. Entonces, todas las personas que vemos que están bajo esos sistemas no tienen derecho a nada, o sea, crecen con esa ideología, porque el gobierno controla todo. Tú y yo aquí desperdiciamos cantidad de cosas allá para que les den un galón de agua, están 5 o 6 horas en el sol. Y cualquier otra cosa, una bolsa de arroz o de grano, está ahí, es difícil. Entonces el apóstol Pablo por años recolectó una ofrenda internacional porque la iglesia de Jerusalén estaba en tremenda pobreza. Y vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Son 2 capítulos de información porque se está recolectando una ofrenda internacional. Vamos al versículo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Es triste porque estos 2 capítulos los han tergiversado para hacer mal uso cuando alguien quiere estafar de una manera baja a los hermanos, es la verdad. Así que él está recolectando, ya vimos versículo 21, que él quiere a Jerusalén porque esto ya está en proyecto. Y dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Me ayuda con el 2, por favor. 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4, por favor. Está hablando de Jerusalén. Sigo leyendo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6, por favor, léalo. De manera que exhortamos a Tito para que quitara también entre vosotros esta obra de gracia. Sigo leyendo, dice el 7.
Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Siguiente, por favor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la incidencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Sigo leyendo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Siguiente, por favor. Y en esto doy mi consejo, porque esto es conveniente a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Duró tiempo, hermano, esa recolección. Sigo leyendo. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis prontos en cumplir conforme a lo que tengan. Siguiente, por favor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta segundo. Se queda en lo que tiene. Sigo leyendo. Porque no digo esto para que haya en otros holgura y para otros estrechez. Siguiente, por favor. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestras escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Sigo leyendo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Igual que sigue, por favor. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por nosotros. Sigo leyendo. Dice, pues la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Siguiente, por favor. Y enviamos juntamente con él al hermano y a la alabanza del Señor que se oye por todas las iglesias. Aquí piensan que es un grupo de alabanza, pero es Lucas. Si ya ven cómo había un grupo de alabanza en el Nuevo Testamento, nada, es Lucas. Sigo leyendo 19, dice así. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar, ¿qué dice ahí? Que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Siguiente, por favor. Evitando que nadie nos torture en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Están juntando una ofrenda internacional. Sigo leyendo, 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Siguiente, por favor. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, y en la iglesia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente con la mucha confianza que tiene. Sigo leyendo. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son semejantes de las iglesias y gloria de Cristo. Lea ese último, 24, por favor. Esto es el capítulo 9, pero lo vamos a ver. Vamos a Romanos 15, nada más le estoy enseñando que fue una ofrenda que se juntó por años para llevarla a Jerusalén, que está en prueba. Están en persecución y ya estaban en una pobreza difícil. Dice Romanos 15, por favor, versículos 22 en adelante. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Siguiente, por favor. Pero ahora, no teniendo más campo en estas aflicciones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, mire, aquí había una bendición que no llegó. Si hubiera ido a España, posiblemente muchos no fueran católicos. ¿Sí? Llega el Evangelio a esa potencia que iban. Pero cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez más, que haya gozado con vosotros. Siguiente, por favor. Hasta ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Hay que ministrar y había que llevar la ofrenda. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están, y dicen ¿dónde? En Jerusalén. Siga leyendo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar desde los materiales.
Ahorita les voy a aclarar este versículo. Está diciendo, ellos, los de Jerusalén, los han bendecido a los gentiles. Así que cuando haya concluido esto, que les haya entregado ese fruto, pasaré a vosotros. Y otra vez, ¿qué dice? ¿Dónde querer ir? De lo que nos perdimos algunos, ¿verdad? Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Siguiente, por favor. No sabemos de cuánto era, hermano, había ya rateros. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén, ¿qué? Siguiente, por favor. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Leo el último, dice así, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Bien, aquí le quiero enseñar nada más cómo es que había ese deseo de llevar esa ofrenda, cosa que sí se consumó. Muchos no resaltan este proyecto, hasta han tergiversado algunos versículos de estos, los han tergiversado para ordeñar y exprimir iglesias. Y aquí está el apóstol Pablo, hermano, que tiene Jerusalén siempre presente. No sabemos cuántos años duró esta ofrenda internacional, porque había que recogerla en los lugares donde iba. Había que llevarla a la iglesia de Jerusalén, y se me hace un detallazo, que la iglesia gentil, sin conocer de dónde inició todo, porque no había información, tuviera la disposición de dar algo. ¿Cuánto? No, usted sabe, hermano, que las cantidades, hermano, luego no salen de la bolsa, salen del corazón. Esto sin saber mucho, los gentiles, sin entender la historia hebrea, tuvieran ese amor. ¿Quién se goza esta tarde? Así que fíjese, hermano, no solamente podríamos encontrar en muchos capítulos de la palabra la gran colecta, la gran ofrenda para Jerusalén, pero fue un proyecto especial, siempre pensando el apóstol Pablo en la iglesia de Jerusalén, porque ella sí es, ahí sí es la madre de la iglesia de Cristo. Jerusalén, esa es la mera, hermano. Y encuentro dos razones, estamos ahí en el versículo 21. Encuentro dos razones. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu e ir a Jerusalén. Y luego tiene un proyecto de ir a Roma. Y la primera cuestión que veo, que tiene la intención de unificar la iglesia gentil con la hebrea de una forma práctica. Porque a veces eso no traemos. Usted y yo, hermano, vemos muchas congregaciones, y si no les entendemos o si no vemos algunas cosas, ellos son nuestros hermanos. Mientras diga iglesia evangélica, hermano, mire, después ya no nos toca juzgar. Siempre se ve el apóstol Pablo enseñando esto, o sea, no se apartó de la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia, hermano, somos el cuerpo de Cristo, y debe de estar unificado el pueblo de Dios. Dios nada más tiene un pueblo, el pueblo hebreo, hermano, que son hijos de Abraham, y nosotros por la adopción somos hijos de Abraham. A él le dijeron, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí viene el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6. Dice versículo 16. Está hablando a la iglesia de los Gálatas o de Galacia. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y quiénes? Es la iglesia, hermano. Somos el Israel de Dios, o sea, quiere decir el pueblo. El nombre de Israel quiere decir príncipe de Dios. Nosotros somos su pueblo, amén, hermano. Entonces quería transmitir que cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo debe de solidarizarse. Siempre la intención es ayudar. Usted sabe que el mejor ejemplo que hay del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es el cuerpo humano. Así cuando usted se pega en un dedo, ese que se para uno en la madrugada y se pega en el dedo chiquito, ese que parece cotorra escuarinjada, esa. ¿Se duele el cuerpo o no se duele? ¿Le duele usted el estómago y qué hace? Lo regaña, dice, por tragar tanto, ¿sí o no? ¿Se duele o no se duele? Bueno, es lo que está tratando. Entonces quería inducirle a la iglesia gentil que los hebreos, hermano, no están lejos de nosotros.
Les quería de alguna manera influenciar que la visión es internacional, la visión de Dios es universal, que el pueblo de Dios solamente es uno. Por eso, hermano, en nuestras oraciones congregacionales el pueblo de Israel no está alejado. Aunque usted y yo no entendamos nada de política. Regresamos al versículo 21. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ir a ver a los romanos para que también le entren con su cuerno, diría aquel. 22, por favor. Los envió a que fueran a hacer esta colecta. ¿Y qué otra cosa vemos ahí? Quería enseñarles que siempre hay que desprenderse con el que menos tiene. Así como nosotros hemos oído por siglos que los hebreos son prósperos, ahora el Señor les permitió pasarla mal. Israel la pasó mal, esa persecución. Dice la historia que la iglesia de Jerusalén la estaba pasando mal principalmente. Y no hay peor ataque, hermano, a la iglesia que la persecución. No hay. Porque quien no esté convencido se va a rajar. Entonces comienzan a colocar leyes. Por ahí anda alguien ahí hablando de más, de los diputados, colocando leyes donde ya, si uno habla en contra del gobierno, van a bajar los videos. Ya no puedes hablar en contra de los de la banderita, ya no puedes decir muchas cosas porque te quieren, nos quieren oprimir. Entonces es algo que le ha funcionado al diablo, perseguir a la iglesia. Y todo está en que las leyes que van en contra de la palabra, hermano, las ponen y entonces ya no hay avance. Ya alguien no puede hablar directamente de lo que es pecado, que el no estar de acuerdo con el sexo con el que nace. No, ahora no, pobrecito, así nació. Entonces la iglesia de Jerusalén la pasa mal. Y todo empieza en el capítulo 8 de este libro que ya vimos. E inicia tremenda persecución, Y vuelvo a decir el tiempo aproximado. Por lo menos fueron 50 años. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8. Por si alguien ha pasado una temporada difícil y que no se ha comprado ni regalado nada, porque ya ve que va uno a la tienda, a las tiendas, dice que vienes a comprar, ¿quieres ir por un helado? Y vine a codiciar, vine a ver, a proyectarme en ese maniquí. Vas a ver así, alto, prieto como ese que está ahí. No, pero pues es que se trae lavadero, yo traigo lavadora, le digo, y la de 20 y tantos kilos. Dice Hechos 8, 1 al 3. Aquí está Saulo, alguien que Dios rescata, ya vimos este testimonio, pero aquí inició la persecución. Dice: y Saulo consentía en su muerte aquel día. En aquel día, ¿qué dice, hermano? Ahí empezó la persecución y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles se quedaron. No es fácil que ahorita, hermano, esté el ejército, esté alguna autoridad, hermano, y tú te tengas que ir. Eso no debe de ser fácil. Que no agarres ni lo necesario. Lea 2, por favor. Y hombres piadosos llevaron a y hicieron un gran llanto sobre él. Debe haber sido un funeral muy doloroso y de pocas personas. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba. Lo triste es que ahora ese que inició la persecución ahora anda buscando. Ese es amor. Fíjese cómo va la prueba. Tiene 7 capítulos exactamente que no se oye nada de la iglesia de Jerusalén. O sea, salieron de la escena. Iglesia de Jerusalén no está. No están los apóstoles. Nada más está la iglesia gentil. Ese espiritual, hermano, que se ve largo, de los capítulos 12 al 19, son sobre 10 años. Y ese despertar espiritual vino porque le abrieron la puerta a los gentiles. Si no se le abre la puerta a los gentiles y viene Dios y trata con Pedro, que tenía dificultades, quién sabe, tuviéramos otra historia. Entonces, la iglesia gentil, venimos a cumplir tremendas profecías como el ser hijos de Abraham, aunque no estemos blancos ni barbados, que nos falte un poco de vello en muchas áreas.
Somos hijos de Dios por su amor a través de Abraham, de ese proyecto. Entonces, hermano, hemos venido viendo cuánta oposición ha habido en cada ciudad que está ahí. Todas las ciudades había dificultades, pero había avance. Ya vimos cómo los 3 viajes rebasan los 100,000 kilómetros, llevando en cada pueblo y nación el mensaje. Y dice la historia, hermano, que en esos años cuando se instalan algunos medios de tortura para la iglesia, el Imperio Romano. Por eso cuando alguien dice somos romanos, ni saben lo que dicen. Estos infelices eran de lo peor. El circo romano, ese que sale, que les gusta ir a visitar allá, trataban a los cristianos. Estaban las catacumbas, se tenían que ir a refugiar allá y allá morían los cristianos. Reactivaron de alguna manera el foso de los leones, porque en ese circo romano soltaban a los leones para comerse, ¿sabe quién? A los evangélicos. Dice la historia, hermano, que el marihuano ese del Nerón, que era homosexual, todos esos tiraban chueco. Esos tenían novias y novios. Dice la historia que a los cristianos en sus fiestas los utilizaba como antorchas humanas. Traían unos evangélicos para tener una fiesta, se envolvían con una tipo venda, los llenaban de aceite y iluminaban sus fiestas. ¿Y sabe de dónde era el mayor número? De Jerusalén. En el otro lado del mundo, a como fuera, el evangelio crecía, pero Jerusalén tenía dificultades. Entonces siempre es bueno tener a Jerusalén presente. Así que de alguna manera el apóstol Pablo les estaba transmitiendo un amor especial para un lugar donde inició la iglesia de Cristo. La cuna del cristianismo inicia ahí. Y la solicitud la hizo el Señor Jesucristo. Él indicó: la cuna de la fe es Jerusalén. La iglesia de Cristo nació allá. Por si alguien pregunta a un romano ignorante que diga que son católicos, apostólicos y remensos. Cristo indicó porque Él tenía un plan. Vamos a Hechos 1. Usted sabe que Dios lleva a cabo lo que Él dice con nuestra ayuda y sin ella. Él lleva a cabo todo lo que Él dice. Hechos 1, 4 al 8. Señor resucita y pasa 40 días. Dice que enseñándoles cosas del reino, imagínense. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran, ¿de dónde? Él tiene un plan. Sino que esperasen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, la cual les dijo, oíste de mí. 5, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él quiso que llegara ahí, ¿quién, hermano? El Padre quiso que el Señor Jesucristo entregara su vida en Jerusalén. Él quiso que fuese ahí. ¿Sigo leyendo? Entonces los que se habían reunido, los apóstoles siempre comparo, le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo o tenemos que esperar? 7, por favor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Se querían adelantar mucho, ¿verdad? El Señor no les quiso decir porque Él sí sabe, pero bueno. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Y me seréis testigo. ¿En dónde es la primera ciudad? Jerusalén es la primicia, para que se entienda, del pueblo de Dios, ciudad. En Judea y hasta los samaritanos que no la llevan bien. Y llegó a Pablo García. Llegó aquí, hermano. Todo empezó ¿en dónde? En Jerusalén. Hoy podemos ver, oír más, los católicos romanos dicen pues que allá, que el Señor Jesucristo es quien inauguró la iglesia católica y tergiversan los pasajes. Yo le puedo demostrar a ojos cerrados que Pedro no estuvo ahí. Y ellos dicen que tienen los huesos de Pedro. O sea, lo que queda, sí es. Entonces, ya veremos, hermano, al final de este libro, el apóstol Pablo llega a Roma con un arresto domiciliario y es capitado.
O sea, el apóstol Pablo recibía a los hermanos de Roma, pero preso. Entonces, en este caso, hermano, la sede que Dios ha escogido, hermano, para que sea el lugar especial aún del retorno del Señor Jesús, es en Jerusalén. Él lo escogió. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo trae ese proyecto, no lo dan mucho auge, uno no sabe por qué se fue distorsionando, hermano, el estudio de las Escrituras. O bueno, más bien si creemos, porque si no, no funciona esto, ¿verdad? No vende, como que no empodera a las personas. Pero él traía esos proyectos, no nada más recorrer el mundo conocido predicando, sino ahora llevando una ofrenda, hermano, a donde había nacido todo. Es Jerusalén, hermano, un lugar tan especial que cuando venga el Señor, ahí va a llegar. Cuando venga Cristo, le van a hacer a él el templo, el último templo, el milenial, y va a estar en Jerusalén. Y lo va a llevar, hermano, a la profecía. Vamos a Ezequiel 43. Luego dicen, no, es que los amileniales, a los que no creen en el milenio, dicen que esto es una figura. Yo no sé qué hacer, yo no sabría qué hacer con estos textos si a mí me dijeran si creo en el milenio. No sabría qué hacer, porque ahorita no hay templo. El área geográfica que se le dedicó a Dios, igual lo hizo David, está en Jerusalén. Ya estuvo ahí los templos, los 3 templos de Salomón, Zorobabel y el que amplió el barbero de Herodes. Pero aquí está esto que va a pasar en Jerusalén cuando venga el Señor Jesucristo. Dice 43 de Ezequiel, versículo 1. El profeta está en un nivel alto de revelación, de visión. Dice, me llevó luego a la puerta que miras al oriente. Está describiendo el templo. Del 40 al 48 de Ezequiel están describiendo el templo. Lea 2, por favor. Cuando llegue al templo, le van a hacer al Señor una puerta que mira al oriente. Por eso la oriental tenemos en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Lea el que sigue, por favor. Y la gloria de Jehová entró en la casa. Porque llega el Señor al monte de los olivos y baja y va a entrar por esa puerta. Así está el diseño, está en Zacarías, no tiene mucho que lo vimos. Sigo leyendo, y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Está describiendo el templo, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿A dónde va a llegar el Señor, hermano? Monte de los olivos, y baja al templo que le han dedicado. Pasamos al capítulo 44, igual de Ezequiel, los mismos versículos 1 al 5. Dice así, y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Primero el profeta ve de afuera, ahora está viendo de adentro. Lea 2, por favor. Y me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni tendrá huella hombre, porque Jehová Dios de Israel estará puertas cerradas. Él va a entrar, hermano, y se cierra la puerta. Aquí nada de que entra ni sale, nada. Entró el Señor, hermano, y eso es grande. Dice, y en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. 4, por favor. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová, de la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Porque va a llegar el Señor a reinar 1000 años, ahí va a gobernar él. 5, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Bien, nada más le estoy enseñando porque es especial Jerusalén. Llegó el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo entregó su vida ahí nació la iglesia. Usted, hermano, los hebreos un día van a recuperar el gobierno y va a ser rescatado el pueblo hebreo que crea en el Señor. Hay promesas, hermano,
el Señor le dio unas a los apóstoles de cuando llegara el milenio. Vamos a Mateo 19. Entonces es importante, imagínese, hermano, mandar una ofrenda a donde un día el Señor va a llegar a reinar, donde va a poner en su lugar a todas las naciones y a todos los rebeldes. Ahí va a juzgar. Dice Mateo 19, versículo 27. Pedrito, la lengua más rápida del oriente, habló. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues? ¿Qué dice? Cuando llegue el milenio, aquí hay un pago especial para ellos. 28, por favor, léalo. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros si me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El país de Israel está seccionado por tribus. Aquí el Señor le dice: ¿cuándo va a ser eso, hermano? En el milenio, porque en el cielo nada más hay un trono, hermano. Amén. El trono de Dios, hermano. Aquí en la tierra va a ser eso. Por eso digo, ¿qué me van a dar? Les dio, hermano, esta cuestión, las 12 tribus de Israel. Está ahí, hermano. Ese templo, hermano, hay que saberlo, no está hecho. O sea, nosotros las noticias más cercanas, cuando dicen ya va a venir Cristo, ¿sabe cuál es la mera noticia de cuando ya va a venir Cristo? Cuando digan están haciendo el templo en Jerusalén, porque Él cuando venga a la tierra ahí va a llegar. Cuando dicen ya va a venir Cristo, y usted oye a los hebreos todavía que se están peleando un territorio, Gaza, que están allá roqueando a los carros de guerra. No, cuando digan se ha puesto la primera piedra, ahora sí se van a llenar los lugares. El que sabe, el que le vale gorro, pues no le importa. Ese lugar va a ser donde Cristo va a gobernar en el milenio. Y lo va a hacer de una manera presencial. Por eso Israel debe estar presente. Por eso cuando el Señor Jesús, que ya está por arreglar todo, lo quisieron impactar con el templo de Herodes, el tercero, el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque Él es estratega. Vamos a Mateo 24. El Señor sabe qué va a pasar el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente día. ¿Sabe? De todo, hermano, y de su vida y de la mía. Dice el 24:1 de Mateo: el Señor está por irse y tiene que dejar las cosas bien. Dice: cuando Jesús salió, ahora ¿de dónde? El que amplió Herodes. Y se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios y la construcción. Unas columnas tremendas. Dice que cuando daba el sol, hermano, como había incrustaciones de oro, reflejaba. Y tenía, hermano, no tabiquitos como los que tenemos en nuestra casa, unas piedras y más. Y dice el Señor, lea versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así fue años 70, el general Tito. Lo derribaron, ese templo. Y uno pensar, ¿sí, por qué Dios permite cosas? Imagínense, hermano, estaban ellos en plena persecución y todavía les quitan el templo. El Señor es estratega. Y yo le voy a decir algo, hermano. El Señor se sabe guardar las cosas. Uno tiene un plan y luego ya le andas buscando a la flaca para informarla. O te pasa algo y a los 2 minutos, mire, estaba una persona esperando a otra y le habla por teléfono: ya me voy a trabajar, deséame suerte. Necesitamos lana, había dicho la esposa: ya cuélgale, necesitamos lana y vete a chambear. El Señor se guarda las cosas. Por eso cuando le quisieron sacar en Hechos, dinos. Porque si dice una hora, día y mes, y dijera para el 9 de noviembre a las 2 de la tarde, cabríamos aquí y arriba y abajo, seguro que estarían colgados ahí y tendríamos que aprender aquí porque anduvieran ahí unos así. Un día se acuerda. Podría ser, hermano, una apreciación personal, que si el Señor no les permite la persecución de esos años primeros, que se cree que son del 33 al 40 más o menos, que está la iglesia estacionada, el evangelio no sale. Ellos en el versículo que leímos dice que salieron a predicar.
Otra cosa que a veces pasa es que adoraban el templo. Y el Señor dice que no es así, hay que adorar al que santifica el templo, es más grande eso. Así que, hermano, estas dos enseñanzas sacamos una reflexión. Dios ama a esa nación y le permite pasar cosas que usted y yo no conocemos. Y siempre vemos, hermano, su mano sobre ese país. Pero la ciudad de Jerusalén es bien especial. La ciudad de Jerusalén está clasificada en la Biblia como la ciudad del gran rey. Se la dedicó David. Ese fue un detallazo. Cuando sale Moisés, salen de Egipto, hacen un evento, ponen 2 montes, dividen las tribus, bendiciones y maldiciones, le dedican el país a Dios, pero David le dedica a Jerusalén al Señor. Entonces, para nosotros siempre va a ser importante, cuando usted escuche y diga, en Israel pasó esto, hermano, pare su orejota, porque seguramente usted va a alinear lo que dice la Biblia. Salmo 122. Nos ponemos en pie. Cuando David escribe esto, no estaba hecho el templo, lo hizo Salomón. Más vea, hermano, el nivel. Salmo 122, versículo 1. Lo leemos así, hermano, pero como dicen en mi pueblo, con harta injundia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 2, por favor. Nuestros pies estuvieron en las fuerzas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Siguiente, por favor. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Allá habrá cánticos, porque allá están las sillas del juicio, allá hay gobierno, los tronos de la casa de David, de ahí viene el Mesías. Siguiente, por favor. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que aman. Dios bendiga a esas naciones. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Siguiente. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice, hermano? Buscaré tu bien. Mire, hermano, por esto voy a cerrar. Usted sabe que cuando el Señor antes de irse tiene él 2 veces que llora. Llora frente a la tumba de su amigo Lázaro y luego llora por Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como las gallinas a sus polluelos, pero no quisiste? Y la ciudad quedó bajo juicio, porque el Señor respeta sus principios. Entonces, hermano, siempre va a ser interesante que usted sepa que dentro de las oraciones congregacionales tenemos a ese país, ese lugar, porque ahí, hermano, Dios lo permita, estaremos allá.